¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todes. Y el día de hoy, bueno, me presento primero. Mi nombre es Alejandro Sebastián. Qué gusto que estés aquí conmigo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que me lo estoy tomando muy en serio, pero que siento que quizás por el modo en que lo cuente o el que le haga un video, siento que puede dar la impresión de que no le doy la seriedad, pero por eso quiero hacer esta aclaración desde el principio. Hoy vamos a hablar sobre mis brotes psicóticos que he tenido a lo largo de mi vida, que han sido 4, que fueron un año tras otro, o sea, desde el 2019 hasta 2023. Este año, 2024, no he tenido ningún brote psicótico y espero continuar así. ¿Y qué es un brote psicótico? Bueno, un brote psicótico es cuando no tienes ninguna como enfermedad diagnosticada, como podría ser la esquizofrenia o algún trastorno mental fuerte, pero te pierdes de la realidad por un breve momento, pues, o sea, que puede ser a lo largo de quizás algunos días, como ha sido mi caso, pero después regresas como que a la normalidad, o sea, vuelves a ver la vida como es realmente y no lo que piensas que está pasando. Eso es un brote psicótico. Es como si te salieras un poquito de la realidad, tienes muchas fantasías que las confundes con la realidad, como si eso verdaderamente estuviera pasando. Y pues bueno, eso es un brote psicótico. Pero la característica principal es que regresas, o sea, regresas a la normalidad, pues no se queda permanente dentro de tu vida. Por eso se llama brotes. O sea, pueden salir absolutamente de la nada o puede ser provocado por la situación en la que te encuentras en vida. Puede ser el estrés, puede ser el cansancio, puede ser que te sientes muy presionado o también por el consumo de algunas sustancias pues dañinas al cuerpo, como son las drogas. De eso vamos a hablar. Te voy a dejar aquí el minuto en el que empiezo a hablar sobre mi brote psicótico, porque antes todavía como intro me gustaría platicarte un pequeño par de cosas. Si me acompañas, gracias. Y si te quieres ir a esa parte específicamente de cómo empieza mi primer brote psicótico, adelante, te puedes ir. La verdad es que mi favorito es lo que te digo. O sea, no le estoy quitando seriedad al tema porque es muy importante. O sea, no es algo, es algo de la salud, pues, y no me lo tomo a juego. Pero si tuviera que elegir un favorito, si tuviera que elegir un favorito, la verdad es que me quedo con el cuarto. La verdad que el último brote psicótico que tuve, de verdad que es una fantasía llevada al extremo. Pero ojo aquí, a la distancia, o sea, ahora que lo recuerdo, porque en su momento, o sea, ya llegará el cuarto. Esto va a ser una serie de videos que voy a lanzar uno detrás del otro, contando cada uno de mis brotes psicóticos. O sea, ahora a la distancia, ahora que estoy sano, ahora que estoy medicado, o sea, llevo mi tratamiento tranquilo, todo. O sea, para mí es como, ay, qué divertido, o sea, que o sea, qué divertido sería el mundo si fuera así. Pero cuando lo estaba viviendo, o sea, pues yo creía que todo eso que pasaba era real, pues entonces viene junto con las emociones, o sea, con los sentimientos, y lo que estaba viviendo en ese momento era una ansiedad pura, o sea, ansiedad al máximo disparada. O sea, mi cerebro verdaderamente estaba en alarma. Ya llegará al cuarto, lo van a escuchar y me van a entender, o sea, pero ahora a la distancia digo, ay, qué bueno. Qué interesante ficción. Si hiciera una película de eso, creo que estaría muy divertida, o sea, muy entretenida, la verdad, llena de cosas, o sea, que me pasaron, bueno, que sentí que pasaron. Y bueno, dentro de mis brotes psicóticos vas a encontrar de repente algunas similitudes. Creo que cada uno fue distinto, o sea, pero sí yo me di cuenta que hay temas como principales, o sea, que se me van repitiendo. Y el primero son las justicias sociales. O sea, todos mis brotes psicóticos han surgido de una preocupación sincera sobre algún tema en específico fuerte, temas fuertes. O sea, como puede ser en este primer, vamos adentrándonos un poquito
Pero no, todavía no, porque quiero comentar otras cosas. Como pueden ver, si me han visto en otros videos, estoy en otro fondo y eso se debe a dos cosas. Una, sí quería que estos videos fueran diferentes, porque la verdad, si sigues la línea de mis videos, habrás visto que el último que publiqué antes de este fue el del proceso de creativo de cómo escribí mi historia Diarios de Sangre. Ya está disponible, es una historia buenísima, la escuchas en 40 minutos, ve y disfrútala, aquí está. Me siento más motivado porque ya tiene más visualizaciones. Hasta el momento, cuando grabo este video, tiene 40. Me da mucho gusto. Aquí en YouTube, en Facebook le fue mucho mejor. Déjame te digo el dato exactamente en Facebook. Ah, ok. El compilado no le fue tan bien, tiene 24, pero a los otros videos, o sea, porque primero saqué Diarios de Sangre por partes, sí les fue bien. Entonces me siento contento, la verdad. Sé que son pocas visualizaciones todavía, pero de manera, si tú llenaras un cuarto con 40 personas, es algo de gente, la verdad. Entonces, yo, como digo, espero que todos estos videos se vayan haciendo populares con el tiempo y de eso se trata las sorpresas, ¿verdad? Quería que este fuera especial, este video, por eso estoy grabando aquí. Pero también estoy grabando aquí porque en el set donde grabo usualmente dependo mucho de la luz natural. Y ahorita son las 11 de la mañana, pero estamos en medio de un ciclón. O sea, no está pasando directamente, sino que estamos teniendo las secuelas de un ciclón llamado Ileana. El día que estoy grabando, 14 de septiembre del 2024. Esta es mi actividad cuando hay un ciclón cerca. Y bueno, han pasado también otras cosas aquí en Sinaloa, solamente como para comentar, pues que hay una guerra de narcotraficantes y se han estado peleando toda la semana. Al menos en mi trabajo, lo bueno es que nos mandaron a clases virtuales pero no es la realidad de todas las personas, entonces sí es complicado. Al menos aquí en mi ciudad, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México, no han pasado tantas cosas, pero sí en la capital y en algunas otras zonas del estado sí han pasado cosas muy graves y el gobierno finge que no está pasando nada y hasta incluso nuestro presidente actual de este momento dice que se arreglen no que los detengan, no que detengan a los criminales, sino que se arreglen entre ellos. Bueno, bueno, no quiero caer en otro brote psicótico agarrándome de una pelea de justicia social, pero bueno. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es mi primer brote psicótico. ¡Empecemos! Todavía no. Rápido, último detallito. Como podrás notar, te digo, lo último que hice fue la compilación de Diarios de Sangre y desde entonces no había subido algún video. Eso ya fue desde hace 9 días, o sea, ya más de una semana que no he subido contenido. Pensé que había pasado más tiempo. Pero la verdad es de que, o sea, sí quiero subir un video a la semana. Lo dije en mi video número 1. Pero también siento que me está costando un poquito, no sé, o sea, no sé exactamente de qué hablarles, o sea, que a mí me parezca interesante. O sea, quiero hablarle de temas que verdaderamente para mí sean interesantes, que digo, esta es una historia que vale la pena contarse. Entonces me he enfocado un poquito más en la calidad, más que en la cantidad de videos que hago. Y esta idea se me llegó el día de ayer y dije, creo que sería muy interesante hablar sobre mis brotes psicóticos, no solamente para irlos normalizando. Creo que no se habla mucho de esto en los medios, pero también porque se me están olvidando. Un poquito se me están olvidando y no quiero que se me olviden, la verdad. No quiero que se me olviden y por una tercera intención, porque imagínate que si fueran reales. Es lo que le digo a mi psicóloga. Le digo, ¿y si fueran reales? Hay una pequeña duda dentro de mí, pero pues me manejo con qué es la realidad, qué es lo que estás viendo. Estoy viendo esto, esto y esto. ¿Estás medicado? Estoy viendo esto, esto y esto y aquello. Esto es la realidad. No es lo que pensaba, no es lo que creí. Entonces, pero siempre hay una pequeña duda. Porque siempre hay una pequeña duda dentro de mí. Estoy grabándolos estos también como forma para poderlos recordar en el futuro, ¿sale? Bueno, ahora sí, ya sin más, vamos a empezar. Bueno, este primer brote psicótico que tuve fue alrededor del año 2019 e inicios del 2020.
Yo en ese tiempo, yo lo que fue 2017 y 2000, no, 2018 y 2019, me enclaustré. O sea, vivía en Guadalajara, pero vivía en una parte de Zapopan muy alejada, o sea, muy, muy alejada. Vivía en un residencial que quedaba en medio de un pueblo, o sea, tal cual, pues ya no era la ciudad. Eso cambió radicalmente porque, por ejemplo, mis encuentros románticos y sexuales pues se vieron reducidos porque abría la aplicación y me aparecían gente súper lejísimos, de que, o sea, no había nada y por esos 2 años estuve en abstinencia y bueno, no solamente eso, ¿no? Sino los entretenimientos, todo quedaba muy lejos. Yo tenía que ir a la ciudad y hacía como alrededor en carro, como de 30 a 40 minutos para llegar solamente a Zapopan, como la parte que tiene muchas plazas, muchos restaurantes. O sea, tardaba bastante para llegar a Guadalajara, tal cual el centro de Guadalajara. Sí me tomaba en carro como una hora, hora y media, depende del tráfico. Y si tomaba camión, no manches, eso se súper alargaba como 3 horas. También el trabajo fue súper complicado porque en ese tiempo yo estaba tratando de hacer trabajos por mí mismo, o sea, como freelancer, o sea, de fotografía, de escritura, pero nada despegaba. Igual estaba como tratando de hacer contenido en redes sociales, pero nada pegaba, nada, o sea, nada. Y mis ingresos eran muy pocos, con lo que me ayudaba a mi familia. Y era bien complicado. Y el punto es de que no le hablaba a nadie, o sea, realmente me la vivía enclaustrado en mi casa, o sea, verdaderamente duré 2 años antes de la pandemia totalmente enclaustrado. Sí fue algo complicado y creo que parte de eso fue lo que llevó al brote psicótico, pues porque sí me he dado cuenta cuando paso mucho tiempo solo, o sea, me agrada, pero de cierta manera empiezo como a notar algunos síntomas, o sea, como de, pues no le llamaría locura, pero, pero sí siento la diferencia cuando un fin de semana, digamos, salgo con personas, salgo con conocidos, salgo con amistades, a un fin de semana que no salgo. O sea, totalmente siento la diferencia. Me gusta la soledad, pero creo que no me es muy sana en este momento. Yo creo que se debe a esto, o sea, de lo que viví, de lo que pasé. Y bueno, todo empezó porque empezó como muy gradual, o sea, y aquí va a ser una de las recurrencias que en todos mis brotes psicóticos he tenido, que son las divas del pop. O sea, todas las divas del pop, o sea, ahí de verdad que ha sido una recurrencia en todos mis brotes psicóticos y aquí especialmente con el de Shakira y J-Lo. Entonces no fue 2019, fue 2020, o sea, pero en 2019 ya sentía algunos de los síntomas ahora que hago conciencia, pues estaba lo del Super Bowl, empecé a ver los videos de ambas, de las dos, y empecé como a formular en mi cabeza, o sea, en mi mente, así de que J-Lo era mala. O sea, que Jennifer López era mala, pero que todo el tiempo estaba como que haciendo en sus videos promoción de la lascividad. O sea, también esa es otra recurrencia, que todos los temas sexuales en mis brotes psicóticos, no sé si me sale una doble moral o qué será, pero empiezo a verlo como muy dañino. O sea, pero no todo, sino... Y es lo que empecé a... Porque esa es la tercera recurrencia en mis brotes psicóticos. Empiezo a dividir a la sociedad como en clanes, como en grupos, como en sí, como clanes, yo le llamaría más clanes, así como de esa de lealtad de clanes. Empecé y dije, Shakira está representando a un clan y Jennifer López está representando a otro clan. Pero era como si por primera vez me diera cuenta, como que siempre hubiera estado enfrente a mis ojos, pero que era por la primera vez que me daba cuenta de esto. Ah, y para esto es que sí, en el 2019, un día vi el videoclip de Paulina Rubio, Ni una sola palabra. Y no sé si lo habrás visto, pero en ese video trata sobre una chava que va sola caminando por la calle y llegan unos hombres y la empiezan a, pues a
Pero para eso llega Paulina Rubio y los detiene, está vestida de una superheroína y los salva. Pero como que nunca había visto el videoclip tan bien y la verdad voy a decir algo que no sé cómo va a sonar, pero que creo que ha avanzado muchísimo, me he deconstruido muchísimo. Pero para mí todo el tema de la y violar mujeres en mi cabeza como que no existía o no, nunca me habían hablado de, o sea, sí lo había escuchado, sí era una realidad, pero, o sea, desde el Me Too como que se empezó a hablar más sobre estos temas y fue como que caí en cuenta y no tienes idea de la tristeza que me dio. O sea, la tristeza que me dio fue fuertísima, fue súper, súper, o sea, vi el videoclip y empecé a llorar y llorar y llorar y darme cuenta y me duró varias semanas todo eso. Te lo platico porque cuando ya empezó el brote fuerte, fue que un día me puse por la ventana y empecé a gritar toda una verborrea. O sea, de verdad que empecé a gritar como, yo creo que duré como 1 hora, casi 2 horas gritando todo lo que había reflexionado sobre este tema. Sobre este tema, sobre las mujeres, pero lo decía en una forma como si yo fuera el que lo causó y estuviera relacionado con personas que lo hacían. O sea, al mismo tiempo que pero todo era un personaje. O sea, yo en mi mente sabía que estaba interpretando un personaje que se llamaba Sócrates Fierro. ¿De acuerdo? Decía, es que de esto se trata este personaje que dice todas estas verdades y todo. Entonces fácilmente se me podría interpretar como el que las hacía, pero también el que las denunciaba. Era como si utilizara el personaje para poder denunciar estas cosas. Pero obviamente mis vecinos no sabían qué estaba pasando. O sea, nadie me dijo cállate, nadie me dijo, o sea, de verdad que nadie me dijo. Y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Y duré como 2 horas. Y ya después cuando pues me internaron, avanzando un poquito en la historia, ahorita vas a entender por qué me internaron, pues resulta ser de que la psicóloga de ese momento me dijo, es que eso fue un grito desesperado de ayuda que tú pediste. O sea, fue un acto que tú hiciste para pedir ayuda de, oigan, escúchanme, necesito relacionarme, necesito que me oigan, que me... O sea, y puede ser, o sea, puede ser. Terminé la verborrea y me di cuenta de todo lo que había dicho. O sea, de todo lo que había dicho porque, también hablé sobre las iglesias, que quería que destruyeran las iglesias. Yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, y Jesús forma parte de esta historia también un poquito más adelante. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero yo no creo en eso, yo creo en una diosa y es la que me ha sacado de apuros en muchísimo tiempo. Yo a mi diosa le llamo Ina. Es una deidad que me ha ayudado muchísimo y creo en ella desde que Ariana Grande sacó la canción de Dios es una mujer. Y me hizo mucho sentido porque dije, pues si la mujer es la que da vida en la mayoría de todas las especies, yo creo que la única que conozco es el caballito de mar, que es el único que el hombre se embaraza, pero de ahí en fuera sí el hombre tiene participación dentro de la reproducción, dentro de la creación de otro ser humano, pero verdaderamente quien lleva todo el peso es la mujer. Entonces, si hay una fuerza poderosa creadora de vida, es una mujer. O sea, es una energía femenina. Y para mí me quedó muy claro. Hay gente que se lo cuento y dice, pues tiene sentido. O sea, y hay otra gente que dice, no, ¿cómo te atreves? Pero bueno. Ese es otro tema, pero sí dije eso, dije que las iglesias las iba a destruir, porque a mí me parecía buena idea, o sea, destruirla de forma consciente para utilizar todos esos materiales y construir otras cosas. O sea, no solamente no era destruirlos como con bombas o así, sino poco a poco irlas desmantelando para, o sea, hacer otras cosas, pues con ese material que no se desperdiciara. Y bueno, hablé un montón de cosas así. O sea, ahora sí que si tú me dices, ¿qué tanto dijiste? La verdad es de lo que me acuerdo. O sea, esto es de lo que me acuerdo. Dije tantas cosas que me entró el miedo, porque también hablé de otros vecinos. O sea, fue una verborrea en la que, o sea, metí un montón de cosas. Sí, recuerdo.
dije, ve, se me vienen los flashes. Decía que Netflix era de nosotros, no mío, sino de México. O sea, como que era de México, que era súper evidente que todas las historias, todo lo original de Netflix era hecho por Guillermo del Toro y por Iñárritu y por Cuarón, que era súper evidente que que ellos lo hacían, o sea, que ellos tres hacían todo el contenido de Netflix y que no nos habíamos dado cuenta que era de México. O sea, de verdad, todo eso estaba diciendo, o sea, todo eso estaba diciendo. Cuando dejé de gritar, pues me empezó a entrar el miedo, pues porque dije, no manches, dije un montón de cosas, ¿quién me habrá escuchado? Según yo, me habían escuchado hasta el pueblo, y el pueblo sí quedaba un poquito retirado, pero en mi mente, en el brote psicótico, me habían escuchado de que, así de que las personas más importantes, más católicas, las que tenían conexiones con el narcotráfico y que me habían escuchado, o sea, de verdad que me habían escuchado. Y yo empecé a escuchar pasos en el techo. Yo empecé a escuchar pasos en el techo y yo dije, no manches, van a aprovechar que ahorita dije un montón de cosas de los vecinos y se van a meter a mi casa y nadie me va a creer cuando les diga que se metieron a robar, pero yo no quiero estar aquí. También pensé que Estados Unidos estaba reclamando un bebé. Como te digo, todo era como clanes, ¿verdad? Estados Unidos estaba pidiendo, porque vi un póster de American Horror Story donde salía una mano entregando un bebé, así, negro creo, algo así. Y resulta ser, si encuentro el póster te lo dejo aquí. Y resulta ser que yo decía, claro, es que es evidente. O sea, Guillermo del Toro hizo Hellboy y nos están pidiendo otro Hellboy, o sea, porque nos van a regresar a Guillermo del Toro. O sea, según yo, Guillermo del Toro estaba de que secuestrado, o sea, por Estados Unidos, o sea, de una forma tan evidente que ni siquiera podíamos verlo, o sea, así como si fuera todo detrás del telón, ¿sabes? Y de que James Cameron le prestó dinero para toda la situación que tuvo Guillermo del Toro con su papá, o su hermano creo que fue, de que lo secuestraron y James Cameron le prestó dinero y que desde ahí se quedó endeudado y que le debía dinero y que estaba como secuestrado. Pero obviamente, pues todo esto era mi brote, pues era mi brote psicótico. Regresando, pues ya me sentía así de que súper perturbado, de que dije, van a entrar a la casa. Y escuchaba, según yo, a mis vecinos de al lado. De un lado no estaban pegadas las casas, pero del otro lado sí estaban pegadas las casas. Los estaba escuchando cómo se reían y se burlaban de mí. O sea, yo escuchaba, o sea, de que yo decía, se están riendo de mí. Dije, tengo que hacer algo. O sea, pero no solamente reír de mí, sino que estaban planeando hacerme algo maligno. O sea, algo verdaderamente malo. Porque en mi brote yo sentía o creía que mis vecinos de al lado eran yo eso pensaba, yo todo eso pensaba, o sea, todo eso te puede pasar en un brote psicótico y apenas voy empezando, apenas va empezando este brote psicótico y yo decía, no, son canibalistas, o sea, me quieren comer, me quieren consumir, entonces tengo que armar un plan, tengo que, o sea, hacer un tipo de pacto, como una clase de pacto para que me salven la vida, pues, y esa es otra recurrencia que también lo van a ir notando en las siguientes partes, y yo decía, no, pues me voy a casar con una de sus hijas y a la otra hija le voy a hacer un podcast y la voy a volver famosa y así es como me van a perdonar y yo voy a estar vivo y todo esto. Porque conocí a la hermana, o sea, yo tenía una vecina como un poquito más joven que yo y ella tenía una hermana mayor y la conocí y estuvo muy raro, pero me sentí atraído siendo yo homosexual. Pero bueno, que lo he dicho en varias ocasiones aquí en este canal, que yo me considero sin género. Me hacía sentir muy mujer la chava. O sea, me hacía sentir muy, muy mujer y me sentía como atraído así. Y bueno, pues puede llegar a pasar, pero no pasó nada, ¿no? No pasó nada y le mandé el audio diciéndole eso y como no me contestaron, dije, no manches, van a venir por mí todos los vecinos, me van a golpear y huí. Agarré mis cosas, me subí al carro, empecé a manejar, me fui por la carretera. Pero ahí te va, cosas raras. Porque prendo la radio y en la radio se estaban burlando de mí. O sea, se estaban burlando de mí, de que ahí sí se estaban burlando. Y yo sentía que las voces eran la de mi vecina, la de la chava que te digo que era como de mi edad.
junto con compañeros suyos. Y yo sabía que ella iba a la universidad, que estaba muy cerca de ahí, y tenían una estación de radio. Pero dije, pero qué rápido. Y está haciendo un programa y dice, y en lo que decían ellas, o sea, porque eran dos mujeres y un hombre, decían, ja, 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 nos quiere ofrecer un programa, un podcast, pero ya tenemos el nuestro, ja, 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 ja. Y se burlaban y decían, se llama Jafaris, algo así se llamaba, como un Jafaris, porque yo tenía un proyecto que se llamaba Safaris y hablaba muchísimo de eso. Ellos tomaban el nombre y el programa se llamaba así, o sea, como muy similar al mío, pues, y se reían. Cambié de estación. Y era como otra voz, como una voz oficial del gobierno que se estaba despidiendo de mí, pero en burla. O sea, pero en como si todo Guadalajara me odiara. Porque decía, no me acuerdo ahí sí no me acuerdo exactamente las palabras, pero era algo así como, con Guadalajara nunca te debiste haber metido. Esto es lo que te pasó por estar en contra de Guadalajara y Zapopan. Y yo, o sea, pero yo decía, ¿en qué momento? O sea, yo no he hecho nada malo contra Guadalajara. O sea, solamente tuve una verborrea que creo que está bien. Cuando ya me metí a la carretera, solo había 3 estaciones. Y una era un padre, o sea, era como una estación católica. Y el padre me odiaba y sacaba un montón de cosas. Ahí más o menos me acuerdo que decía como tratar de destruir los templos ceremoniosos, religiosos. Es una cosa que solamente una persona demente y loca haría. O sea, yo sentía que había enfurecido a gran parte de las personas de Jalisco. Y como que solo se lo hacían a ciertas personas. Y bueno, como la radio estaba tomada, o sea, porque todo esto, o sea, en mi mente era real, o sea, ¿será que era real? Y bueno, yo decía, es que de seguro agarraron el Bluetooth y lo movieron y por eso solamente estoy escuchando estas 3 estaciones. Todavía en Tepic apagué la radio y todavía en Tepic volví a prender la radio y seguía las mismas 3 estaciones. Y yo sentía que cuando pasaba y veía casetas, yo sentía que me veía rara la gente, que decían, es él. O sea, como que decían, es él. Y yo, no manches, me estoy volviendo famoso, alguien me grabó. O sea, eso también es otra recurrencia en todas mis brotes psicóticos. Porque yo dije, alguien me grabó gritando en la ventana, obviamente. Pues ya es viral el video y soy la burla del país. O sea, dije, ok, la prendí en Tepic y seguía eso. Entonces dije, voy a poner un disco. Y puse el disco de Harry Potter, de la Piedra Filosofal, el audiolibro. Y lo puse y empezaba a contar una historia, pero era mi historia de la verborrea. Porque yo en la verborrea, con este personaje, también dije, sí, me ha acostado con más de 100 hombres. Y sí, los meto a mi casa. Y decía esto, la voz era la voz del narrador. O sea, era la voz del narrador que usualmente escuchaba cuando ponía el disco. Pues era la misma voz, un poquito distinta. Y hablaba y decía, esta es la historia sobre un chico que en su cuarto mete a más de 100 hombres y hacen cosas, o sea, de verdad, todo esto. Y entonces yo dije, ay, no puede ser. Y quité el disco y puse uno de Troye Sivan, creo que se llama Bloom, pero es donde viene la canción Bloom. Y puse el disco y ya. Era el disco normal, era Troye Sivan cantando. Porque sí pensaba, dije, puede ser que me lo esté imaginando. Pero dije, las personas estas, mis vecinos, en la cabina de audio no saben qué hacer porque no saben inglés. De verdad, eso pensé. O no sé si mi mente no podía, en el brote psicótico, modificar la realidad si estuviera en inglés. Qué curioso, ¿verdad? O sea, a mí se me hace muy curioso eso. Se me hace curiosísimo que puse el disco en inglés y ya, no hubo nada. Muy raro. Y bueno, el punto es de que llegó acá a Sinaloa. Para no hacerlo larguísimo, porque de verdad todavía creo que estoy entrando a la mitad de este brote psicótico. Porque lo que viene, también viene fuertísimo. En alguna parte de la carretera, dije, me vienen siguiendo, o sea, porque yo decía, me vienen siguiendo, o sea, para poder todavía traer tomada la radio de mi carro,
Dije, me vienen siguiendo, o sea, viene de seguro un dron siguiéndome. Una de las cosas que se me hizo un poquito raro fue de que cuando salí ya de estar internado, salí como a los 6 meses más o menos. Lo primero que fui a buscar a mi casa fue el disco. Fue el disco del audiolibro de Harry Potter. Era el primero, si tenías curiosidad, de La Piedra Filosofal. Porque lo que a mí se me hacía muy raro cuando lo puse en la carretera fue que supieran que era el disco y que cambiaran toda la narración del, del libro, pues. O sea, ¿sí me explico? O sea, era como el primer capítulo es el niño que sobrevivió cuando estaba en la carretera, era el hombre que se metió con 100 hombres. Algo así. Se me hacía como que dije, lo tengo que buscar, o sea, lo tengo que buscar porque eso va a definir exactamente si verdaderamente fue un brote psicótico, o sea, algo irreal, algo que mi mente creó, o realmente modificaron el disco, no sé. Y cuando lo busqué, no estaba. Es algo que se me hace extraño todavía, pero no estaba, no estaba por ningún lado. Y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué. Lo busqué en el carro, de la cama, y no estaba. Así que, una cosa rara ahí. Entonces llego acá a Sinaloa, llego a mi casa aquí donde vivo, meto el carro y volteo al cielo y veo, según yo, 2 drones. Pero yo sabía que eran drones porque parpadeaban. Era una luz así que parpadeaba. Y uno era rojo y otro era verde. Y yo decía, el verde me va a ayudar porque el verde es Spotify. El verde es Beyoncé. A través de Spotify, Beyoncé me está ayudando. De verdad, todo esto lo pensé, todo esto y lo sentía real y yo decía, tengo que enfocarme en el verde, tengo que llamar la atención de Beyoncé para que sepa que yo sé que está allá arriba y que necesito ayuda y que baje. Yo decía, entonces ahí dije, ya no es un dron, es una nave. Entonces necesito que baje y me lleve con ella y formar parte de este grupo que está... Ah, porque yo decía que la gente, los cantantes, las cantantes estas, ya ven que les había dicho que J-Lo era mala. Pues yo decía, es que Shakira es buena y Beyoncé también. Y claro, es una guerra que se ha llevado todo el tiempo para mejorar el mundo. Y yo decía, tengo que llamar la atención. Empecé a gritar, suena la alarma. Empecé a gritar, suena la alarma, suena la alarma. Y algunos se preguntarán, ¿por qué? Porque Beyoncé tiene una canción que se llama Suena la alarma. O sea, él hizo la versión en español. Que la canción en inglés se llama Ring the Alarm. Ring the Alarm. Y yo decía, suena la alarma, suena la alarma. Y llegó un primo y me dijo, ábreme por favor, porque se les hizo muy raro. A mi mamá se le hizo muy raro, pero ella estaba volando, estaba en un vuelo. Eso me dijo. Le dijo a mi primo que fuera a verme porque se les hizo muy raro que yo viniera de Guadalajara, pues. Y ahí no sé por qué, no sé por qué, pero mi mamá pensaba que había desvivido a alguien. De verdad, porque eso fue lo primero que me dijo por teléfono. Si desviviste a alguien, dímelo por favor. Y yo, ¿qué? O sea, se me hizo rarísimo. Todavía se me hace muy raro. Pero bueno, el punto es de que yo no quería abrirle y llegaron más primas y llegaron más primas y llegó mi papá y yo no les quería abrir y yo no les quería abrir y no les quería abrir y seguía gritando, suena la alarma, suena la alarma. Abrieron, de repente veo que nomás están abriendo como con un cerrajero así, con chispas y todo, están abriendo el portón y llegan 4 bravucones y me agarran del brazo bien fuerte y primero me vio mi papá y me dijo, hijo, no me reconoces, soy tu papá. Y yo estaba en el piso, pues yo estaba en el piso y lo veía desde arriba y ya era de noche. Y yo decía, este no es tu papá. Aquí viene algo que va a ser eje central en todos mis brotes psicóticos. Algo que en repetidas ocasiones lo voy a pensar, o sea, y que va a evolucionar, que es un concepto que fue evolucionando en mis brotes. En esto de los clanes que había un grupo de personas que cambiaban de cuerpo. Y al principio era como solamente si te tocaban.
te tocaban un brazo, haz de cuenta que te lo quitaban y ya tenían ellos ese brazo. ¿Sí me explico? Si te tocaban, no sé, la boca, te quitaban la boca y era ya su boca y tú tenías otra boca. Y eso fue algo muy perturbante. Entonces yo decía, este no es mi papá. O sea, yo lo veía y decía, solo sus ojos son de mi papá. Sí, o sea, porque es eso. Aparte, cuando te agarraban, como ese era su brazo, pues ahora lo controlaban. O sea, que podían controlar el brazo que según era tuyo, pero no, era de los demás. Entonces yo decía, este es mi papá, pero solo los ojos. Y me lo van a quitar. Y cuando me llevaron dije, perdí a mi papá por completo. O sea, porque solo un ojo era el suyo. ¿Sí me entienden? O sea, si tiene lógica este brote psicótico. Me llevaron y cuando llegué, todo era verde. Todo en ese lugar, las paredes eran verdes. Y bueno, me metieron a una zona que se llama Detox, que es como un cuarto apartado de todos los demás. Y había 2 literas de 3 camas. Y ya me subieron a la del medio. Y cuando me volteé, bueno, primero vi a un señor ya. Y dije, este señor me quiere matar. Fue lo que pensé, dije, este señor me quiere matar. O sea, este señor me quiere matar, quédate viendo. Pero el señor sonriendo. O sea, el señor me sonreía así como, Ahora que lo pienso, pues, y todo el tiempo que estuve internado ahí, se volvió mi amigo. O sea, se volvió mi amigo. Cuando me volteo al otro... porque voy a decir algo. Mi mamá siempre me reclama, me dice, es que no estabas en tus sentidos porque te orinaste. Y yo le digo, no me cree, hasta ahorita no me cree, pero yo lo hice a propósito. Imagínense en qué punto estaba. O sea, venía perseguido, la radio tomada, en el camino, una parte me faltó, en el camino sentía que ahora yo podía hablar a través de la radio y que las demás personas me podían escuchar a lo largo que iba en la carretera. Y recuerden también que yo sentía que la gente me veía y me decía, es él, es él. Entonces en mi mente estaba en modo supervivencia, y dije, los que estaban ahí, dije, me van a tratar de... Yo es lo que... Porque recuerden que todo empezó por la justicia social de las mujeres. O sea, recuerden eso. Y dije, ok, me van a querer... ¿Qué hago para evitarlo? Y dije, me voy a orinar porque así voy a apestar y no se les va a antojar, y por eso me oriné. Y bueno, me da un poco de pena, pero lo quería contar. Creo que es necesario contarlo dentro de la historia. ¿En qué me había quedado? En que, volteo al otro lado. ¿Y saben qué veo? Jesús. El rostro de Jesús. Y venía su nombre. Y yo empecé como a ver patrones. Es otra recurrencia que se va a volver dentro de mis brotes psicóticos. Patrones. Yo veía patrones de la tipografía. Que escondido entre esas letras venía otro mensaje. Hagan de cuenta que el cuarto ese estaba aislado, pero tenía era una puerta como de metal con rendijas, así, como si fuera una pequeña ventana. Y podías escuchar el otro cuarto. Y yo decía, Jesús está aquí. Es el villano. Es el que me ha estado siguiendo. Y esto es algo que ha pasado a lo largo de varias décadas y siglos. Porque Jesús, en mi mente, es el gran villano de estos que cambian de cuerpo. O sea, va cambiando de cuerpo. Es un ser vivo que ha vivido todos estos años cambiando cuerpo y robándole a la gente sus cuerpos. Y que él tenía una obsesión por los penes, por el tamaño. Y yo podía escuchar que estaba Jesús en el otro cuarto y que estaba, como se le conoce normalmente, bombeando gasolina. Que eso, para quien no sepa, es que por las noches, cuando estás con puros hombres, o sea, como en el ejército o en la cárcel o en estos tipos de centros, pues es que uno se levanta en la noche y le da a alguien más. Y yo escuchaba cómo mordía de raíz y arrancaba el de la persona. O sea,
así. Yo decía, los está. Y por alguna razón, todos esos hombres que estaban encerrados estaban conmigo, estaban en mi equipo. Alguien que lo detenga, que lo detengan, que lo detengan. Pero todo en mi mente. Y yo, no, tengo que descifrar esto. Qué fuerte, ¿verdad? Y al día siguiente me levantaron y me agarraron entre 4 vatos bien fuerte y me dijeron, te tienes que bañar. Y me quitaron la ropa, me desnudaron así. Y les dije, ya, yo me voy a bañar solo porque me dio miedo pues que me golpearan, la verdad. Porque me agarraron bien fuerte. A mí me dejaron moretones y todo. O sea, fue una cuestión de violencia. Eso sí pasó en la vida real. Eso sí recuerdo que fue en la vida real. Y bueno, y cuando estaba bañándome, podía ver, hagan de cuenta, como estaba abierto el caño por donde se va el agua, pero había reflejos. Había como reflejos de pájaros. Y yo empecé a ver así, yo me le quedé viendo al agujero ese, como que otras señales, o sea, como tratando de descifrar patrones. En lo que este va a ser otro eje central dentro de mis brotes psicóticos que es parte ya de continuación de los clanes. Y es que pude ver quién era nuestro enemigo, mi enemigo. Era un ser vivo con forma de cerdo, jabalí, pero de color café, muy mugrosos, muy así, muy... que a lo largo de siglos de vida, o sea, de repente todo pasó a siglos, o sea, a lo largo de siglos de vida nos habían estado matando a mí y a mi familia, a mi verdadera familia. Porque de repente mi familia en mis brotes ya no es mi familia. Que cada tanto tiempo yo revivía. O sea, como que me dijeron, o sea, como que en mi mente, a mí me habían matado hace mucho tiempo y que era muy difícil regresarme a la vida. Porque cómo regresabas a la vida, esto es otra mecánica que va a ser súper fuerte. Ya ven que yo decía que se podían sacar de que si te tocaban, te quitaban esto, te quitaban aquello, o sea, te quitaban un brazo. Y para poder regresar a alguien a la vida, tenías que encontrar todas sus piezas y quitárselas al ratero y entonces recuperarlas, pues. Entonces ibas como que regresando como haz de cuenta. Si a alguien le habían quitado la columna y la persona del clan tuyo recuperaba esa columna, haz de cuenta que la columna ya tenía vida por sí misma, ¿sí? O sea, como que se levantaba de la tumba, pues, y decía, necesito ahora mis ojos. Así, pues sí me explico. Y le preguntaba, ¿dónde están tus ojos? Y todo pasaba así, o sea, todo pasaba de que rapidísimo, de que... Y en los siguientes brotes psicóticos va a ser más recurrente ahí, o sea, fuertísimo. Es que una cosa fuertísima, fuertísima. Entonces, para que a mí me hubieran revivido, que tardaron como 5000 años, así de que milenios, o sea, para poderme recuperar. Entonces les dolía muchísimo a mi familia y a la gente que me apoyaba, a la gente que estaba en mi clan, les dolía muchísimo cómo me iban a matar, pues, cómo me iban a matar. ¿Por qué? Porque habían tardado muchísimo y significaba que yo era como un gran luchador social, o sea, que yo, o sea, no es que les haya prometido, pero que había hecho acciones para que se liberaran ellos también, ellas también. Cuando ya me levanté, el chavo el señor que les digo que me había estado sonriendo, ya no estaba ahí y quedaron 2 vatos abajo. Y yo decía, es que es claro, es evidente. O sea, aparte de que me estaba dando cuenta de todo esto, o sea, es evidente lo que está pasando. O sea, mi papá me quiere matar para asesinar a mi mamá y luego me mata a mí y él se queda con todo. Dije, es claro, es evidente, o sea, y contrató a estos dos por hacerlos pasar también como internos de este centro, pero están contratados para asesinarme. Ellos dos me van a asesinar, o sea, tengo que protegerme, tengo que cuidarme porque me van a matar. Y si eran asesinos, o sea, en la vida real, si eran asesinos, solo para aclarar. Después, o sea, ya al tiempo, cuando recuperé la cordura, que creo que estaba muy cuerdo, ¿no? O sea, para recordar todo esto, o sea... Pero bueno, ¿saben a lo que me refiero? Cuando ya el brote psicótico se fue, ellos me dijeron que sí eran asesinos, pero no me querían matar, creo yo. Entonces fue solamente coincidencia. Di tú.
Y bueno, pues ya, resulta ser que yo estaba en la cama y me estaba dando cuenta de esta pelea milenaria y sentía que afuera estaba pasando 3 guerras. O sea, que se estaban peleando. De verdad, hasta podía yo ver el humo, o sea, podía oler lo quemado. O sea, yo de verdad en mi mente. Y que pasaban un montón de cosas y que si yo no hacía las cosas correctamente, mi clan perdía, pues, y sentía cuando robaban a una compañera, cuando robaban a un integrante de mi clan, o sea, porque todo era súper rápido, o sea, todo pasaba así súper, súper mega rápido. Y yo en mi mente estaba una guerra, estaba muy cerca la Semana Santa. Y dije, no manches, fue ahí cuando dije, me quieren hacer pasar por Jesús. O sea, me quieren hacer pasar por Jesús porque cada año, dije, es obvio, es evidente, cada año lo hacen. Cada año agarran a alguien que según interpreta a Jesús y lo crucifican en la vida real y le quitan su cuerpo y así, o sea, de que le quitan su cuerpo y todo es una representación, o sea, de que siguen y de que yo pensé que eran actores, pero no, es una persona que verdaderamente están torturando. Sí, no me gusta la iglesia católica, ni la cristiana ni la adventista. Creo que es evidente, ¿verdad? Creo que es muy evidente. Y bueno, y dije, obviamente van a hacer eso, me van a poner a mí porque yo fui el que dije que las iglesias las tenían que destruir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces me quedé estático y solo movía mis ojos. Y según yo, con eso daba indicaciones a la gente, pues porque había una cámara. Y yo decía, sí, claro, es evidente, esta cámara me está viendo a mí y la están transmitiendo en otros lugares. Y por eso, como solo con mover los ojos podía dar indicaciones. En las noches era lo más fuerte. Yo sentía que había una clase de juego en el cual era con la lengua. Era muy raro, o sea, solo tiene sentido cuando estás en esa posición y en ese estado mental. Y el juego era de que tenías que levantar la lengua y cerrarla o sea, ponerla en su lugar cuando cacharas. Como que había 2 cuartos. Haz de cuenta que había como 2 cuartos. Era muy parecido al juego de los barcos, en el cual tú posicionas tus barcos en algunas partes y estás como tirándole bombas a tu enemigo diciendo A4B5. Van como destruyendo tu barco poco a poco, pues, o sea, y el otro también, pues. Entonces yo sentía que había 2 cuartos, el cuarto que podía ver, y al otro lado, del otro lado de la pared, había otro cuarto con los del otro equipo. Cuando tú sentías que se levantaba otro del otro equipo, tenías que cerrar la boca, o sea, tenías que hacer... Y con eso lo destruías al del otro equipo. Y yo sentía que perdía y que perdía y que perdía y que perdía y que perdía. Pero al mismo tiempo iba sintiendo mi cuerpo ya no era mi cuerpo. De que me lo quitaban, pues de eso que te digo, pues. Entonces mi cuerpo se delataba a sí mismo, pues mi lengua sí hacía bien el papel, pero mi cuerpo indicaba otras cosas. Ay, bueno, o sea, una cosa... Pues una cosa de locos, o sea, ya se imaginarán la ansiedad que tenía. Y bueno, ¿qué más pasó? Ah, sí, en el día y en la tarde era cuando tenía como estas revelaciones de la verdadera historia de la humanidad. Por un tiempo pensé que era espía, pensé que estaba en ambos clanes y que era espía y que pasaba información y la gente decía cosas. Pero yo decía, están hablando en códigos, están hablando en códigos. Y yo trataba de descifrar ese código y usarlo a mi favor. Y luego también pensé, que te digo, me quedé estático y dije, es claro, nos van a enfriar. O sea, yo dije, todos estos son mis hermanos del clan, pues. Y dije, es obvio, es evidente, nos van a congelar. Así tal cual, congelar. Y luego nos van a prender fuego y vamos a explotar y nos vamos a quemar todos. Es obvio, es evidente, nos van a matar. Todo eso pensaba. Y luego, cuando estaba ahí también dije, empecé a pensar en el pasado y dije, es que es evidente, yo no debí de haber salido de Guadalajara. O sea, ahí me estaban ocultando. Y aunque yo tenía el cabello largo y negro, yo decía, no, es que es claro, me cambiaron el tinte del pelo rubio. Yo pensaba que vivía en una zona, pero
realmente me habían llevado ahí especial, o sea, estaba escondido. Algunas cosas no sé cómo expresarlas. Ya llegando casi al final de este brote psicótico, de lo último que me dio, porque ahí te va, había libros y yo decía, claro, estos libros me los robaron porque yo dejé mi casa en Guadalajara sola. Entonces dije, me la robaron. Vi a un muchacho de Choix que tenía una Biblia, que yo tenía esa Biblia. O sea, me la regalaron una muchacha de esas que van y tocan a tu puerta y la verdad no tenía nada que hacer. Y pues la dejé pasar y me regaló la Biblia. Dije, ¿cómo trajeron la Biblia tan rápido? Y le dije, ¡esa es mi Biblia! Y me dice, no es tu Biblia, es la mía. Y yo no quería pelear. Y bueno, resulta ser de que leí 2 libros. Uno era Colmillo Blanco. Y haz de cuenta que todo lo que pasaba en la novela era como me había pasado a mí. O sea, y el texto, si leo Colmillo Blanco ahora, siento que no va a decir lo mismo que yo leí en ese tiempo. ¿Sí me explico? O sea, yo decía, esto está hablando de mí. O sea, todo, porque hablaba, según yo, hablaba de un perro o lobo que era expulsado de su camada, de su clan y de su... ¿Cómo se les llama lo de los animales? Se les llama... ¿Cómo se les llama? Se les llama... manada. Que lo sacaron de la manada y todo eso. Y yo dije, no, esto me está pasando. Y después leí otro libro que era como eventos del mundo. Así como eventos importantes del mundo. Pero abajo, en los pie de páginas, venían unas flechas. Yo decía, no, pues es que tengo que seguir las flechas. Porque decía, me habían llevado unas sandalias. Y yo decía, estas sandalias abajo, en la suela, tenía forma de flechas también. Entonces yo dije, por la cámara y por las chanclas, se están dando cuenta de lo que pienso por cómo camino. Sí, o sea... ¿Sí me siguen? Ok, y entonces empecé a moverme así. O sea, si la flecha, pero literal así como de repente tenían una flecha para arriba, una flecha para un lado, una flecha para el otro lado. Entonces yo dije, no, tengo que seguirlo. Y leía una página y me movía para donde decía la flecha. Y luego terminaba de leer la página y me movía para donde... Ay, así. Recuerdo, esto también es otra cosa que me va a pasar en casi todos los brotes psicóticos, porque nunca me explicaron dónde estaba. Entonces yo fui haciendo mis propias conclusiones. Y como traía el cabello largo y ese lugar era un lugar horrendo, o sea, era un lugar horrendo, asqueroso. No podía traer el pelo largo porque según por piojos, ¿no? Y bueno, el punto es de que me pusieron lo que te ponen cuando te van a cortar el cabello, como una tela así. Y la tela era negro con amarillo. Y desde ahí empecé a odiar ese color. O sea, esa combinación de colores, para mí, todavía hasta el día de hoy, simboliza mala suerte. Porque esos eran los colores de otros villanos. Y empecé a ver todo en códigos y a reconocer los clanes. Como de que veía, mi sábana era roja con formas de frutas y flores. Entonces yo decía, esto es lo del clan tal. Y luego esta otra combinación de colores es el clan tal. Y yo decía que el negro con el amarillo y el dorado con negro era el del clan malvado. Eran unos malvados. O sea, al momento que yo los iba descubriendo, iba apoyando, pues, y se iban como peleando y se iban... Y bueno, dije, no, es que obviamente estoy en una casa de narcos. O sea, de un grupo delictivo. Y me van a rapar para volverme uno de ellos. Y todos tienen habilidades. Bueno, todos tienen ya programado qué es lo que tienen que hacer. Así, eso yo pensaba y te lo repito, eso también se va a repetir en mis otros brotes psicóticos. Yo creo que pues salía todo, o sea, yo creo que mezclaba todo, o sea, mezclaba todo lo que estaba dentro de mi mente, incluso en el subconsciente. De que también en los clanes... Cuando perdía un clan, así cuando entraba en lucha y perdía un clan, tenían que sacrificar a un integrante suyo. Y lo envolvían en una sábana y era un perro. O sea, era un perro que cocían, que lo cocinaban y todo. Se lo daban al otro clan como
como tributo. Los del otro clan se lo comían, pero hacían como dos. O sea, hacían como... Es muy raro. Es que hay partes muy raras que no logro entender muy bien o no... No logro, sí las entiendo, pero no logro cómo transmitirlas para que me entiendas. Me cuesta de repente. O sea, agarraban tu cuerpo, lo hacían bebé te hacían bebé de nuevo. Y por un lado, ellos tenían un nuevo bebé, pero por el otro lado, los otros se lo comían. Era una cosa muy extraña. Era una cosa muy extraña que hacían los clanes. Y hubo una noche en la que dije, no, ya. O sea, dije, ya, yo ya voy a morir. O sea, tengo que tengo que ser eso por mi clan, porque ya la he cagado mucho, o sea, porque yo hacía movimientos, pues, o sea, el de los ojos, el cómo me movía, todo, yo daba señales para que siguiera la lucha, pues, entonces como cometí errores, pues tenía que hacer eso, pues, y yo decía, en 5000 años voy a regresar a la vida, y me tapaba con la manta, y así me quedaba, y me dormía, y levantaba, y decía, ay, sigo vivo. Ay, sí. Y bueno, ya lo último de eso fue porque dije, voy a regresar en 5000 años porque es el proceso natural de la vida. Me van a tirar al mar y yo voy a caer y todo el degradado, primero mis huesos se tienen que volver arena y luego la arena se va a mezclar con el agua y el agua va a subir, se va a evaporar y hasta que vuelva a llover, yo voy a regresar en forma de bacteria y ahí es cuando voy a vencer a estos cerdos. Recuerden a los cerdos porque los cerdos son mi enemigo, así en mis brotes psicóticos, son mi enemigo. Y los de negro con dorado, porque de repente ya, la verdad es que no me acuerdo de otro detalle que yo tenía varios hermanos y hermanas dentro de mi clan y una andaba en moto así y cuando agarraba así de que súper rapidísimo salía fuego pues y todo eso parte de la guerra y bueno y pues ya o sea ya solamente para que me entiendan, o sea, todo eso pasaba muy rápido, o sea, tan rápido que modificaba la realidad a medida que todo iba avanzando. Y esto en los siguientes brotes psicóticos va a ser esencial. Yo creo que eso resume mi primer brote psicótico. Solamente quiero agregar un detallito y es de que cuando yo, ya ven que les había dicho que era el cuarto donde estaba, tenía literas 3. La primera vez, yo sí estoy muy seguro de algo. Yo estaba en la de en medio, aquí había unos tablas, había como tablas de madera pero delgaditas. Yo decía, cada vez se dibujan cosas distintas. O sea, cada vez que yo lo veía, era algo distinto, como que se dibujaban nuevas cosas. Y es eso, así es como veía la realidad, pues. Y yo decía, son mensajes de cómo huir de aquí, pues. Obviamente lo escribió gente así, porque recuerdo que había un conejo y cada vez, o sea, era el conejo hasta el abdomen. Y yo decía, si se dibuja todo el conejo hasta mis pies, es cuando ya voy a morir, son las oportunidades que tengo. Entonces cada vez que sentía que lo hacía mal, al conejo le salía una herida o le pasaba algo y yo decía, ay no, es que el conejo me está dictando lo que es. Y me acordé de un juego que tenía también de una cuchara y la cuchara con los rayos de luz era como si trajera huevos, así como de pescado, o sea, el reflejo era, y yo decía, era un reto, pues, era ese reto, ese sí no sé cómo me lo van a comprender, pero hagan de cuenta que yo agarraba el reflejo de la luz y lo volvía a circular y como que me lo comía y eran mis huevos de mis clanes, o sea, como para tener más personas en mi clan, pues. Ajá. Sí, no sé. Y bueno. Y ya lo último, ahora sí lo último. También recuerdo que empecé a decir Kraken. Empecé a decir Kraken y empecé a decir Belanova. Yo escuchaba que la gente aplaudía, así como que aplaudía. Y le bajaban al baño. Porque como que al lado de donde yo estaba un baño. Por eso todo este rollo de los juegos. Y bueno, resulta ser de que yo dije, no, es que obviamente en la guerra. Ah, sí, en la guerra, o sea, en esta guerra que estaba pasando, yo dije, no, sí, claro, es que van a colapsar todas las tuberías de la ciudad y eso va a causar que el enemigo pierda. Y yo cada vez que les diga Kraken a la gente, le va a bajar a su baño.
así. Y eso va a hacer que colapsen todas. Y la primera noche que pasé pensaba que estaba respirando un aire tóxico. Entonces tenía que ser muy cauto cuando sacaban veneno y cuando sacaban oxígeno. Y según yo escuchaba camiones, yo decía, claro, son camiones de Guillermo del Toro. O sea, yo en mi mente, claro, porque venían los trailers con cuernos. Yo decía, claro, son los de Guillermo del Toro, vienen a rescatarme. Y pues bueno, no me rescataron. No me rescataron. Sé que algunas cosas no las dije en el orden, creo que yo solamente entiendo un poquito el orden de cómo fueron pasando las cosas, pero fue a medida, o sea, contaba una cosa y me acordaba de cosas que pasaron atrás, entonces por eso, si no me entendiste del todo, o sea, creo que la mayoría sí se entiende, pero y siento que ahorita al final unas cosas ya no están un poco confusas del orden, pues, pero espero que te haya entretenido, espero que hayas conocido esta historia y la verdad, ahorita que estoy grabando, sí yo creo que es el video más largo que he grabado hasta el momento. Y bueno, o sea, me siento como, ¿cómo te podría decir? O sea, ahorita me siento cansado. Te digo, no solamente por el hecho de ser el video más largo que he grabado, sino también porque recordar todo es... Dicen que recordar es vivir. Entonces, no creas que no estoy así pensando que afuera hay una guerra, pero sí recordar todo esto como que me activó muchísimo el cerebro ahorita que lo estaba contando. Entonces sí siento ya un poquito la fatiga como de que, wow, o sea, todo eso pensé, todo eso viví en mi mente. Fuertísimo. La verdad es que fuertísimo. Creo que en los brotes psicóticos hasta que no estás ahí verdaderamente lo entiendes. Pues te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. De verdad espero que te hayas entretenido porque creo que es una historia entretenida. O sea, creo que si yo decido hacer una película de esto, creo que sería bastante entretenida, la verdad. Y bueno, o sea, lo quería contar. Quería contártelo, quería que lo supieras. Y en el siguiente video te voy a contar mi segundo brote psicótico y así nos vamos a ir hasta el cuarto. Espero que me puedas acompañar. Te agradezco muchísimo si le das un me gusta, compartir, un comentario. Déjame qué es lo que piensas. Pero te agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo que tuvieras mucho respeto. Sé que lo estoy contando de una forma que quizás parece no tan seria, pero sí es un tema muy delicado para mí, pues. Entonces es algo muy vulnerable, pero que sí lo quiero contar para recordarlo, especialmente, principalmente para eso, para poderlo recordar en el futuro, pero también para ver si a alguien más le puede ayudar, o sea, y entender que este tema de los brotes psicóticos, pues puede de repente ser un poquito más normal de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Pues te agradezco que seas respetuoso con este tema. Si no lo eres, te voy a ignorar totalmente. Es lo que hago cuando usualmente los comentarios se ponen negativos. Trato de no dar una respuesta y cuando son buenos trato de contestar siempre a todos los que son buenos. Entonces, pues eso es lo que me pasó, eso es lo que viví en mi primer brote psicótico. Fueron, como te pudiste dar cuenta, no lo dije, pero fueron varios días. O sea, yo creo que fueron alrededor como de unos bien 4 o 5 días, o sea, en los que fui como recuperando cada vez más. Pero, me acabo de acordar de, ¿sabes cómo yo sentía que iba a ganar esa batalla? Diciéndome cosas positivas y diciendo, esto decía, me gustan las cosas buenas, o sea, empecé a decir puras cosas buenas, eres talentoso, eres positivo, y yo me iba calmando y de esa manera sentía que vencía. Porque ahí está, no manches, ya me iba a olvidar de la cosa más importante. Yo sentía que me estaba preparando para pelearme así como lucha libre con el villano, con el jefe del clan de los de negro con amarillo, que nos íbamos a dar unos... Empecé a decir eso y yo decía, esa es la manera de debilitarlos. Y luego me bajaron, me dieron tacos dorados y dije, aquí viene la guerra, aquí viene la pelea. Nunca sucedió esa pelea, pero cuando yo empecé a hablar positivo sentía que le ganaba al villano este. Y resulta ser, sí es cierto, porque con mi juego, con los juegos que estaba, el de la lengua y el de la cuchara, le estaba ganando a otro
a otro de un clan rojo, de color rojo, solamente rojo. Y yo decía, es que si lo... Y estaba en los ojos. O sea, si él me veía directo, era como si me dañara. Y sentía que tenía como aquí, sentía como la barra de vida. Sentía que tenía... Y me enfrenté a esos dos. Y a los dos les gané. A los dos les gané porque el duelo con el de rojo era una cosa de mirarnos, de como quién miraba primero. Una cosa muy extraña de que, o sea, de que así de miradas, era un duelo de miradas. El otro fue diciéndome cosas positivas. Pude ver cómo los clanes se empezaron a mezclar. O sea, que se empezaron a mezclar y salían nuevas fusiones, nuevos rostros, nuevas... O sea, ahí dije, la guerra hizo esto. O sea, concluyó la guerra. O sea, de que terminó con nuevos clanes entremezclados. Y los que desaparecieron, los de negro con amarillo, van a tardar muchísimo tiempo en regresar. Y son bien pocos y era solo un integrante de su clan. Y para mi tercer brote psicótico, regresaron. Regresaron y ya eran la mayoría. Ay, bueno. Ahí nos veremos en el tercer brote psicótico, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, ya me despido. Espero que la hayas pasado bien de nuevo. Y nos vamos a encontrar hasta la próxima. Te deseo todo lo mejor de la vida. Y si tienes un brote psicótico, ve y atiéndete, por favor. Bueno, saluditos. Bye.